nos pueden enviar sus mensajes a través de la plataforma 899-35935 de WhatsApp. Recuerden, no nos manden audios, pero pueden mandarnos el texto por mensaje de WhatsApp. Si gustan, se identifican. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Indudablemente, hoy es una fecha muy importante para el país, una fecha que quedará registrada en la historia como un paso adelante en el tema de los derechos humanos en nuestro país. Hoy Costa Rica a la medianoche se convirtió en el país número 29 en el mundo en aceptar el matrimonio igualitario. Y eso es muy importante. Esto no se llama unión, no se llama convivencia, no se llama sociedad, se llama matrimonio igualitario, según lo determinó así una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avalada como tal por la Sala Constitucional, que había puesto el plazo en 18 meses desde el momento en que fijó esa sentencia y que se cumplen hoy, 26 de mayo, a las 00 horas. De hecho, ya se registraron los primeros matrimonios igualitarios el día de hoy, el primero a las 12:01, prácticamente al minuto de entrar a regir esta nueva legislación. Y además tomando en consideración que habían al menos 55 matrimonios de parejas que se habían casado en el extranjero y también de parejas que estaban registradas que se habían casado en nuestro país, pero que estaban a la espera de poder inscribir su matrimonio ante el registro civil, que justamente ha establecido que estableció para el día de hoy las modificaciones necesarias con el fin de que esos matrimonios quedaran inscritos. Costa Rica además es el primer país centroamericano en originar el matrimonio igualitario como tal. Y bueno, es un proceso muy interesante en el cual un voto, les decía, una opinión consultiva de la Corte Interamericana, ratificado por un voto de la Sala Constitucional, le dice a los diputados: vean, señores, el matrimonio igualitario es un hecho. Usted tiene 18 meses para ajustar todo el ordenamiento legal y normativo a ese matrimonio. Y no le puede llamar diferente, además, tiene que ser todos los derechos que asume una pareja de personas de diferente sexo. La incapacidad legislativa para llegar a acuerdos originó que se llegara a la fecha de hoy, sin conocer algo que da cierta inseguridad jurídica, me parece a mí, sin conocer los detalles de este matrimonio y las consecuencias, además jurídicas, de este matrimonio. Por eso es que hoy invité a una persona muy polifacética, que hoy viene con su sombrero de abogado de familia, pero que además es nuestro analista legislativo y además es presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, don Belisario Solano, que nos acompaña esta tarde. Don Belisario, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Un placer, don Randall, un placer de saludarlo a usted y a todos nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos por lo urgente. ¿Café o agua? Cafecito. Café. Don Miguel, ¿usted nos hace el favor? ¿Ya? Ah, bueno, genial. Buenísimo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el sistema político, legislativo particularmente, demostró su incapacidad desde 2006, que se presentó la primera acción de inconstitucionalidad, pero particularmente durante los últimos 18 meses. El otro día nos decía Ana Virginia Calzada, la expresidenta de la Sala Cuarta, Randall, se enredaron en sus propios mecates porque el tema de fondo estaba resuelto, pero ni siquiera tuvieron la oportunidad renunciada por ellos mismos de regular todos los detalles que están alrededor del matrimonio igualitario. Yo creo que la resolución de la Sala Constitucional, el voto de la Sala Constitucional es muy claro y es muy sabio en un aspecto importante, este voto 12.782, y es que en las primeras líneas del por tanto resuelve ese problema, porque dijeron los magistrados en aquel momento, en el año 2018, conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, punto 226, no obstante lo expuesto, esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo. Es decir, de una vez
dice que esas formas rígidas de reforma legislativa, esos aspectos susceptibles de imponer límites y dificultar la acción política, hace entonces que la sala tenga que dimensionar los alcances de sus resoluciones, imponer un plazo perentorio para poder darle entonces una solución anticipada. Si usted no hace lo que le ordeno o lo que se indica que debe hacer, pues simplemente va a asumir las consecuencias a partir del 26 de mayo, como en efecto está ocurriendo a partir de este momento. Sí, de hecho es muy interesante porque desde que se presentó la primera acción de inconstitucionalidad en el 2006 y la sala la rechazó como tal, sí le pidió a la Asamblea Legislativa que, o sea, le dijo, hay un vacío en este tema, por favor legisle. 2006, es decir, han pasado 14 años. ¿Por qué lo señalo así? Porque cuando uno conversa con los diputados de esta legislatura, le dicen a uno, es que no tuvimos tiempo en 18 meses, había demasiadas cosas urgentes y además ahora estamos con el tema del COVID. Sí, pero no tuvieron 18 meses, tuvieron 14 años para regular este tema. Bueno, hubo intentos. Recordemos que en el 2010 hubo un intento de regular las sociedades de convivencia. Las sociedades de convivencia, y en el 2014 hubo otro intento para poder resolver esas relaciones entre personas del mismo sexo sin que se tocara el tema del matrimonio. A mí me parece que fue muy inteligente la actitud de los líderes de los movimientos LGTB de llevar esto a otro terreno en donde había más caldo de cultivo para obtener los beneficios que se están teniendo. Hoy inicia una nueva etapa en el derecho en el derecho de familia costarricense y en el derecho civil y en el derecho penal. Es decir, en la sociedad costarricense este 26 de mayo marca un antes y un después, porque ahora vamos a quedar a merced de los jueces de familia, de los jueces penales, de los jueces civiles, de la judicatura, el interpretar los alcances de esta ley, de esta resolución judicial y poder ajustarse. Mientras sigue la comunidad LGTB con el peligro latente de que cualquier ocurrencia pudiera salir en la Asamblea Legislativa para pretender regular aspectos que ya la sala ha dicho que son propios de los derechos de igualdad entre personas del mismo sexo en una relación de matrimonio igualitario. Y esto a los operadores del derecho, a los académicos, a los que estamos en la universidad lunes, miércoles y jueves, nos fascina lo que va a pasar a partir de ahora y estaremos expectantes de lo que vaya a ir poco a poco por la vía de la jurisprudencia, por la vía de las resoluciones administrativas, operando en el alcance jurídico, en la aplicabilidad de este voto que nos marca un antes y un después. Sí, pero indudablemente es una desventaja, digamos, tener que depender de las resoluciones de los jueces de familia, no por incapacidad de los jueces, sino porque si usted va a un juez de familia en Cartago y después va a un juez de familia en San José y después va a un juez de familia de Alajuela, usted no tiene idea qué va a interpretar. Si yo fuera diputado en Belisario, se lo acepto y fue una idea que planteó el otro día Ana Virginia Calzada, yo convocaría ya hoy a un grupo de jueces de familia a decir, por favor, necesito que me redacten un proyecto de ley a la brevedad que regule, no el matrimonio ya está fuera de discusión, sino todos los aspectos que se generan del matrimonio. Es decir, ¿cómo se va a regular? ¿Con un capítulo nuevo en el Código de Familia? ¿O simplemente adoptamos, digamos, lo que ya existe y lo planteamos, o lo que ya está ordenado y lo planteamos como tal? Sí, me parece que podría ser un muy buen ejercicio, como lo plantea la señora expresidenta de la Sala Constitucional, doña Ana Virginia Calzada, pero sería importante meter aquí también operadores jurídicos del derecho, los que estamos fuera. Sí, exacto, los que somos operadores diarios del derecho. Que yo anoche ya estaba con el tema de realizar o no un matrimonio y tenía toda una serie de preguntas que resolverle a los clientes de cara a tomar una decisión. Y bueno, yo en todas las 26 preguntas que me formuló la pareja homosexual con el que tuve una sesión de trabajo ayer, bueno, siempre al final terminé con la misma coletilla. Bueno, esto puede suceder por tal cosa, esto puede pasar. Y entonces me dejaba siempre esas lagunas. Entonces sí creo que es importante regular, aunque hay principios que son sabios desde 1841 en la legislación costarricense, la legislación civil, cuando se contemplaban una serie de factores que de una vez marcaban una ruta en el derrotero de la regulación del derecho de familia. Por ejemplo, el artículo 1 actual nuestro dice que es obligación del Estado proteger a la familia y lo subraya así de manera contundente y viene precisamente a dar dentro del marco, dentro de la sombrilla jurídica,
todo lo que es las normas convencionales que existen sobre el particular, bajo un concepto de familia más allá de lo que el derecho canónico haya podido establecer o lo de que el derecho romano haya podido establecer, ¿no? Ok, hay una serie de normas fuera de los principios y las creencias cristianas que regulan y establecen una serie de formas de familia, familias monoparentales, familias en las cuales hay personas del mismo sexo teniendo a sus propios hijos y estableciendo relaciones en todo tipo. E inclusive el artículo 2, en esa misma línea interpretativa, habla de la unidad de la familia y dice que se debe contemplar la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Entonces, vean que desde el momento en que el legislador nuestro tuvo la visión de cómo desarrollar la unión de la familia costarricense, fue estableciendo una serie de principios fundamentales para poder integrar estas cosas, al punto de que desde la naturaleza de la filiación, y que podría venir un tema interesante a partir de ahora, es en el tema de la filiación. ¿Por qué? Bueno, porque podrían establecerse ciertas circunstancias discriminatorias de decir, es que este es hijo de homosexuales, ¿sabes? Que este es hijo de lesbianas, ¿ok? Como antes se decía, es que este es un hijo adulterino o este es un hijo natural. Exacto. Entonces, todas esas aberraciones que ya hemos ido superando están contempladas precisamente como una prohibición y como un elemento para eliminar desde el artículo 3 del Código de Familia. Entonces, hay cosas rescatables en el Código que nos marcan ya la cancha y el estadio en que vamos a jugar este partido. Entonces, ¿qué falta de regular? Porque yo hubiera entendido, don Belisario, realmente que cuando la Sala Constitucional y la opinión consultiva de la Corte Interamericana dicen, señores, un matrimonio, lo que significa es en igual condiciones específicamente, de simplemente homologamos la situación de cualquier matrimonio en tema de adopción, en tema de pensión, en temas de seguro, en tema de herencia, en todos los, en división de bienes, y simplemente lo homologamos a que son una pareja homosexual. Yo haría un proyectito de ley chiquitito, simple, fácil, sencillo, de 3 líneas, donde diría, entiéndase, ¿ok? Entiéndase, todos los derechos y deberes de cuando se hable de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, entiéndase que le asisten en toda la legislación de Costa Rica los mismos derechos y deberes derivados o establecidos para el matrimonio heterosexual. Punto. Y se acabó. Se acabó. Listo. Resuelvo lo que es el Código Civil en materia de sucesiones. Ok, entonces ya yo sé que si usted es mi esposo, ok, usted tiene derecho a heredarme. Yo sé que si yo soy su esposo, yo tengo derecho a heredarle. Si hay causales de indignidad, pues entonces simplemente hay problemas. Si me voy al 242 y tenemos más de 3 años de estar conviviendo de manera conjunta, pública, notoria, pacífica, estable, única, ok, vamos a hablar entonces del reconocimiento de la unión de hecho y vamos entonces a poder establecer que hay un derecho de yo pedirle pensión alimentaria, usted pedirme pensión alimentaria, o bien de distribuir el 50% de la ganancialidad de los bienes que durante la unión hemos podido forjar. En este instante, hoy, el Código de Familia, la legislación nacional, ¿qué diferencia hace entre un hombre y una mujer en una pareja en matrimonio? ¿Hay alguna diferencia? No, es que el código va estableciendo precisamente el cónyuge, la cónyuge. Okay. Claro, a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿hay algunos derechos que tenga la cónyuge que hoy no tenga el cónyuge? Ok, ahí por ejemplo había uno que yo estaba estudiando hoy en la mañana que era, por ejemplo, la asistencia legal. Por ejemplo, en el artículo 7 se consigna que hay asistencia legal precisamente para la mujer y no para el hombre. Ok, ahí hay un puntito que va a tener que resolver el Poder Judicial. Igual va a tener que darle entonces asistencia legal al que se considere mujer dentro de la relación homosexual, ¿verdad? Dentro de personas del mismo sexo. Entonces, en ese punto habría que empezar a resolver. Igual con referencia al tema de las medidas de protección, entendidas estas por la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Ahí habría que hacer una diferenciación porque sí hay sanciones con el feminicidio, ¿ok? Que son específicas para la mujer. Para la mujer, exacto. Cuando hay esa legislación propia, derivada de la Convención de Belén do Pará y de la CEDAW, entonces ahí sí tendríamos que hacer un alto en el camino como para poder determinar qué es en esta condición, si son 2 mujeres las que están en una relación de matrimonio o bien 2 hombres en el cual uno estima y considera que es mujer. Sí, pues claro, pero hay muchas parejas en que los dos
hombres son hombres. Así es. Homosexuales, pero Exacto. digamos, se identifican a sí mismos como hombres. Uh-huh. Y en el caso del aseguramiento, por ejemplo, porque yo he escuchado mucho, no sé si es cierto o no, aquí se lo planteo, que es más fácil que el hombre, o el esposo, más bien el cónyuge, asegure a su cónyuge, a la mujer, a que la mujer asegure al hombre. ¿Es cierto que es más difícil? Yo diría que eso es un mito en realidad y es parte de la hipocresía del Estado costarricense, porque por un lado resulta que hay instituciones que no resuelven, instituciones que no quieren legislar como tiene que ser, pero por otro lado usted con solamente una declaración jurada, viviendo en unión libre, usted hace una declaración jurada, va a la Caja Costarricense de Seguro Social y usted se puede asegurar a su pareja o su pareja lo puede asegurar a usted. Y ya eso se da desde hace varios años. Sí. No es un tema actual, inclusive. Tiene como 3 años. Exacto, 4. Inclusive ya hasta puede heredar la pensión. Sí, en ese sentido, ya el Estado costarricense dio pasos de gigante a través de la Caja Costarricense de Seguro Social en ese aspecto. Los mismos colegios profesionales, y entiendes aquí, el mismo colegio de abogados igualó los derechos del cónyuge, del conviviente, más bien del compañero o compañera, precisamente a los de esposo o esposa, y le otorgó los mismos derechos y beneficios que tienen en el colegio de abogados, por ejemplo, cosas que uno va conociendo, va sabiendo, ¿verdad? Okay, entonces es parte de esa igual que en la visita conyugal, por ejemplo, hace ahí mucho, en la creo parte que fue lo primero. Fue uno, sí, de los primeros avances. De los primeros avances que hubo en este tema. Discúlpeme que retroceda un segundo, pero es que aquí hay una pregunta insistente en redes sociales de por qué, de que la mayoría de los costarricenses está contra esto. Yo he intentado explicar en las últimas semanas por qué esto no puede ser electo por la mayoría. Es decir, por qué no podemos hacer un referendo para decirle a la gente, ¿usted está de acuerdo o no con el matrimonio igualitario? En Costa Rica la ley no permite, don Belisario, que los derechos humanos vayan al referendo. Sí, no, Dios guarde. Esas cosas no pueden ir a ese tipo de resolución. Yo me cuestiono seriamente si realmente la mayoría de los costarricenses estén en contra de esto. Yo la verdad tengo un serio cuestionamiento porque yo hago encuestas en mis alumnos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Escuela Libre de Derecho, y siempre es un 90-10 a favor de este tipo de relaciones de los muchachos. Sí, es apabullante. Sí, pero creo que tiene que ver con la edad. Si me disculpan, no sé si han notado esa diferenciación, pero creo que tiene que ver, uno con la edad, y disculpen porque voy a caerle mal a un montón de gente, pero otro tiene que ver con el nivel educativo. Nivel educativo y el fanatismo religioso o la afiliación religiosa. O la afiliación religiosa en la que eventualmente se pueden estar estableciendo. Hay iglesias ya que van siendo un poco más tolerantes, por ejemplo, la iglesia luterana en Costa Rica ha sido mucho más tolerante. De hecho ha celebrado la fecha. Así es, el mismo Papa Francisco ha hecho llamados interesantes de tolerancia en el que tenemos que ir poco a poco asumiendo una posición en el cual tenemos que aceptarnos de manera como uno ha decidido vivir la vida y escoger su preferencia sexual o disfrutar su preferencia sexual. Es curioso, el Papa Francisco es mucho más liberal o menos conservador, si me lo permite, que su iglesia. Exacto, es parte del rompimiento de las cosas o del mejoramiento, entre comillas, que la iglesia ha venido teniendo o viene teniendo en muchos aspectos. Yo creo que el Papa, si le hubieran dejado un poquito más de libertad para actuar, la gente que lo rodea pudo haber hecho cambios más sustanciales en la iglesia católica. Claro, de hecho, para la gente que nos está planteando esa duda de por qué no se hizo por referendo, vea, pensémoslo un minuto con un tema menos controversial hoy, pero que fue controversial en el pasado. Si usted en Estados Unidos, cuando iba a abolir la esclavitud, ¿verdad?, donde los menos eran los esclavos y los más eran los dueños de los esclavos, hubiera llevado este tema a una votación popular, por supuesto que la esclavitud no hubiera sido abolida. Exacto. Si el voto femenino en una sociedad con más hombres, usted lo lleva al referendo, por supuesto que tampoco se hubiera... si usted lleva un asunto indígena, Chirita, muchas gracias. Si usted lleva un asunto indígena al referendo, habiendo 4 millones de blancos y 1 millón de indígenas, tampoco se hubiera resuelto. Si usted está en un país donde, gracias Chirita, donde el 90% de la población es católica, por ejemplo, y usted lleva al referendo que exista libertad religiosa, van a perder, porque las minorías, o el tema de los derechos de las minorías, no se corrige a través de la voluntad popular, porque si no siempre van a seguir perdiendo.
Yo creo que Costa Rica vivió la experiencia en carne propia en las últimas elecciones presidenciales. Esto fue, sin duda alguna, uno de los temas que cambiaron la historia de la política costarricense en los últimos 22 días de la campaña y que condujeron a una campaña distinta entre febrero y abril para poder lograr que don Carlos Alvarado sea hoy el presidente de la República, ¿verdad? Aquí hay un caso típico de esto. Hay gente que dice que incluso eso fue un referendo. En mi opinión, eso es un referéndum. Es decir, que usted midió la voluntad popular con eso. Yo pienso que sí, yo pienso que eso se dio, que era una forma en el cual podíamos establecer o no, aunque era muy interesante en Cartago fue muy, muy interesante. Don Randall, lo sé que es Cartago y yo que soy Cartago. ¿Cómo por primera vez en muchos años en la historia, Cartago vota masivamente por Carlos Alvarado, por el PAC? Por el PAC, sí. Que es la primera vez que gana el PAC en Cartago. Que semanas antes estaba precisamente totalmente en contra, ¿ok? Precisamente por un tema como estos. Y a la semana siguiente cambia el panorama en Cartago. Y ver dirigentes de la Iglesia Católica metidos de cabeza, de lleno, con el PAC. Y fueron los que inclinaron en alguna medida la balanza a favor de don Carlos Alvarado. Precisamente porque esto fue un tema de campaña. Sí, de hecho es un tema muy, muy, muy interesante. Yo también he notado a través de las últimas semanas, y algunos diputados y diputadas serios y serias me han planteado esta duda. Yo hice un video donde decía que era nefasto el intento de los diputados por atrasar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario porque tenía que ver directamente con la incapacidad del sistema político costarricense para darles una solución. Y entonces hubo un par de diputados y diputadas serios y serias que me dijeron, no, Randall, yo sí estoy preocupado por porque podamos no quedar, digamos, a las manos de los jueces de familia, sino que podamos regular las cosas. Pero acepto que hubo una falta de acatamiento de la sentencia de la sala por parte de la Asamblea Legislativa, cosa que no es muy extraña en Costa Rica. Pero realmente la gran mayoría ha visto esto, la gran mayoría de esos diputados ha visto esto como una cruzada. Cuando usted toca temas de fe, la fe está sobre cualquier cosa. Es decir, cuando usted tiene que, el otro se lo plantea Eduardo Cruikshank, cuando usted tiene que decidir entre la ley seglar y la ley divina, la mayoría de las personas muy religiosas elegirán la ley divina. Por eso es que no se mete en temas seglares, no deberíamos de meterlo en temas seglares, en el sentido de que hubo diputados o incluso pastores, el otro día Eduardo Cruikshank lo planteó aquí, que le pedían directamente infrinja la ley y maneje la moción que se presentó como una moción cualquiera para frenar este adefesio y esta abominación. Ok, eso es absolutamente cierto, con un agravante. Por ejemplo, yo soy notario público y los notarios públicos somos depositarios de la fe pública que el Estado nos da a nosotros. Y bueno, yo podría como notario negarme a celebrar un matrimonio con personas del mismo sexo, de acuerdo al deber que me asiste de ser yo fedatario y vienen dos personas a mi notaría, yo debería proceder. Más allá de la situación de conciencia que yo pueda tener. Okay, entonces, ahí hay un conflicto que tenemos que resolver en la academia y que posiblemente tarde o temprano va a resolver la Dirección Nacional de Notariado con referencia al principio de libertad de conciencia. Que se llama así, el principio de libertad de conciencia, en donde yo pueda actuar de acuerdo a mi conciencia y decirle, no, mire, jóvenes, yo no puedo casarlos porque mis principios religiosos me lo impiden y porque no estoy de acuerdo con estas cosas. Entonces, todo esto nos vamos a ir enfrentando los próximos días, vamos a ir viendo, por ejemplo, jueces de familia que eventualmente podrían excusarse, inhibirse, decir, bueno, por un tema de conciencia religiosa no lo puedo hacer, no lo puedo practicar, o notarios o notarias que han dicho hasta la saciedad, nunca voy a realizar un matrimonio de personas del mismo sexo. Vamos a ver, yo admito que este tema me toca a mí una fibra sensible, que es el tema de la justicia. Si yo llego, si usted hizo un voto de pobreza, don Belisario, o usted está en contra, digamos, de la riqueza mala vida, ¿verdad? Y yo voy y le digo, voy al bufete y le digo, don Belisario, necesito que me inscriba, por favor, este Lamborghini, me lo acabo de comprar en efectivo, $100,000.
y usted me dice, ¿y dónde sacó la plata? Si no tengo por qué decirle, necesito que me haga el traspaso. ¿Usted se puede negar a hacerme el traspaso? Sí, porque hay una serie de cumplimientos que la ley me exige con referencia al tema de la legalización de los capitales, ¿ok? Y yo en alguna medida estoy actuando como un fedatario público y tengo que actuar en defensa de eso y podría perfectamente decir, bueno, ahora usted me tiene que traer esto, me tiene que demostrar el origen del dinero, me tiene que establecer cuáles fueron las circunstancias en que el dinero llega a su lado, porque eventualmente podríamos estar cayendo en la figura de la legitimación de capitales. Ok, entonces, voy a usar otro ejemplo. Si yo llego donde un abogado penal y le digo, necesito que me defiendan en el juicio, porque me acusaron de homicidio, y en mi relación en confianza con el abogado me dice, pero usted lo mató, le digo, sí. Y usted va a confesar, no, necesito que me libre, digamos, de la pena. ¿Un abogado se puede negar a hacer eso? Sí, es parte de la libertad de conciencia. Lo que pasa es que bajo el secreto profesional yo nunca puedo llegar y decir, me voy corriendo a la fiscalía a decir, claro, mire, es que llegó el señor y me contó, ¿verdad? Okay. Claro, es libertad de conciencia. Entonces yo no veo ningún problema en que un abogado diga, no veo necesidad, un notario, perdón, de regular, de que un notario diga, no, yo, digamos, planteo una objeción de conciencia y no lo puedo casar. Si lo puede hacer también otro montón de trámites. Sí, lo que pasa es que hay en el notario el notario es un depositario de la fe pública que el Estado tiene la obligación de distinta, exacto, que es distinta a la labor propiamente del abogado como tal. Entonces, si dos mujeres pueden llegar donde mí y poder establecer las condiciones para poder hacer el matrimonio, pues yo puedo casar sin ningún problema a las dos mujeres y establecer más bien las condiciones en las cuales se vaya a desarrollar esa unión. ¿Y un juez? El juez, ahí es donde va a estar interesante cuál va a ser la reacción de los jueces, ¿verdad? Porque los jueces también están bajo su responsabilidad, tienen en este momento los jueces el deber de cumplir la ley, y la ley permite que dos mujeres se pueden casar. Es que hasta donde yo me acuerdo, cuando usted se gradúa en una profesión, incluso en derecho, el juramento, don Belisario, si no se me corrige, se hace sobre la Constitución política. Así es, donde no respeta. La Biblia. Así es. Digo, yo tengo una fe muy profunda, pero hay que dividir las cosas. Usted no es juez del Sanedrín. Usted es juez de un poder de la República que ejerce las leyes. Así es. Aquí me está mandando nuestro estimadísimo colega, don Eduardo Acuña, precisamente la resolución de la Dirección de Notariado que se dio el 17 de enero sobre este tema, y en donde se establecieron precisamente en los lineamientos generales del ejercicio del notariado el artículo 3 sobre la obligación de servicio y rogación. Dice que es obligación del notario brindar el servicio entre el marco de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, salvo excusa justa, moral, por principios de conciencia de mente razonable. Ok, entonces sí se puede excusar. Se puede excusar. El notario. El notario o la notaria, ¿verdad? Objeción. Dice de objeción de conciencia, el notario que por razones morales o de conciencia se negare a brindar el servicio lo informará hacia la Dirección Nacional de Notariado mediante comunicación escrita, debidamente razonada y justificada, indicando los servicios en que alega la objeción de conciencia. ¿Okay? Entonces ahí ya puede perfectamente justificar y decir no. Eduardo Gutiérrez nos escribe, y gracias a don Ewald que está en sintonía, una persona que admiro profundamente. Eduardo Delgado, y si don Ewald tiene información de esto, también se lo agradezco, dice, ya el tema de no realizar un matrimonio por aspectos de conciencia fue resuelto por el Consejo Superior de la Corte ayer. Okay. Y los jueces, por principio de legalidad que rige a los funcionarios públicos, tienen la obligación de realizarlos. A mí me parece lógico, conociendo, digamos, el principio de legalidad. En el caso de los jueces, ahí tiene que haber, sí, exacto, como hay una subrogación del Estado en ese tipo de funcionarios, usted aceptó ser juez y aplicar la ley, no puede venir a establecer estos principios de conciencia para poderse soslayar de... Es que usted no decide aplicar la ley que le gusta, usted decide aplicar la ley. Aplicar la ley, exacto. Digo, usted puede no estar de acuerdo con la ley, pero el juez es el que aplica la ley. Debe aplicarla, le guste o no le guste. Y uno como abogado debe respetar los fallos, nos gusten o no nos gusten. Okay, hay gente que no le gusta el fallo de la sala, ok, hay que respetarlo, punto. La Constitución dice lo que la sala dice que dice. Así es. Sí, el único intérprete de la Constitución, bueno, en la Asamblea Legislativa en algunos casos cuando legisla, y la sala constitucional. ¿Cómo uno define algo como moral? Sí, son principios, ¿verdad? Son estructuras, es la forma en que su mamá lo crió a usted o lo crió a nosotros, en la forma en que están, cómo uno va estableciendo esos valores de acuerdo a lo que usted decía al puro principio del programa, de acuerdo a la educación.
Y también dentro de esa formación y eso de que es moral, pues también tenemos que saber que tenemos que ser respetuosos y ser ampliamente tolerantes al resto de los seres humanos. Vamos por los divorcios. Entiendo que recientemente se aprobó una legislación muy importante en la Asamblea Legislativa, don Belisario, que plantea se me fue la palabra técnica, la incompatibilidad de caracteres como un causal de divorcio. Entiéndase, antes usted tenía que tener una causal para poder divorciarse. A mí me parece que la libertad del ser humano le permitiría a usted, si ya no quiere estar casado, divorciarse, listo. Pero resulta que en Costa Rica no era así. Ahora sí es así con este tema. ¿Aplica también para el matrimonio igualitario? Igual, exactamente aplica. Yo estuve totalmente en desacuerdo con eso que hicieron los diputados y me pronuncié públicamente en contra de esa reforma, porque para mí es un saludo a la bandera, en realidad, ese tipo de reformas o esa nueva causal. Yo hubiese deseado más bien que se hubiese establecido el divorcio sin causa. Sí, simplemente usted punto, me divorcio. Ayer me casé y hoy me quiero divorciar. Bueno, ¿por qué me quiero divorciar? Bueno, porque quiero divorciarme, punto. ¿Ok? Y eso es lo que no se dio. Es decir, me parece que estuvo ayuna de discusión esa propuesta. Me parece que no se llevaron la gente adecuada al seno de las comisiones como para poder intentar resolver un problema que uno como operador del derecho lo ve todos los días del mundo. Es decir, todos los días del mundo estoy enfrentando este tipo de situaciones. Yo, porque en la práctica, ¿qué hacen, don Belisario? Discúlpeme la pregunta tan comprometida, pero llegan dos parejas, una pareja, digamos, y le dice, yo quiero divorciarme, ya no quiero estar con Randall. Ayer tuve ese caso en la oficina, no vamos tan largo. Bueno. Ok, el muchacho dice, ya no quiero, tenemos 6 meses de casados, tenemos un hijo que tiene 7 meses y ya la verdad me cansé de esta señora y no quiero vivir más, y ya agarró sus tilichis y se fue. Claro. Ahora la mujer viene y le dice, no quiero darle el divorcio, ahora me vas a dar pensión por toda la vida y ahora me vas a dar pensión para mi hijo y no te voy a dar el divorcio. Okay. Y el pobre muchacho, 19 años de edad, nada más para que lo sepa. 19 años de edad, el muchacho llega y dice, bueno, ahora sí, licenciado, ¿qué hago? Necesito divorciarme. Ya le pedí el divorcio, ella no quiere y me está chantajeando con la pensión alimentaria. Claro. Entonces le digo, vamos poco a poco, vamos a ir estableciendo los procedimientos hasta poder llegar a encontrar un justo medio de un acuerdo conciliatorio que podría, un divorcio por mutuo consentimiento, que podría ser la solución al problema que estamos enfrentando. Claro, pero sería conciliatorio, pero si no llegan a ponerse de acuerdo. Tendríamos que esperarnos solo 6 meses para el tema de la incompatibilidad de caracteres, tendríamos que esperarnos 2 años para la separación el año para la separación de hecho y luego para ir a separación judicial y luego para ir a divorcio, o los 3 años de separación de hecho de manera ininterrumpida, y tendría que mantenerse ligado ahí durante 3 años. Vea qué interesante esta consulta que hace Marco Vinicio Varela. Yo soy dueño de un establecimiento. Si me niego a vender mi producto a estas agrupaciones, donde yo aplico mi objeción de conciencia, mi derecho a decir no, porque va en contra de mis creencias, ¿me pueden demandar? En mi opinión, eso es un acto discriminatorio. Yo también, pero yo tengo una pregunta de fondo. Uno tiene, digamos, es que a veces la gente, en general, se inventa derechos que no existen. Digamos, en la discusión del sexo, del género en la cédula, la gente decía, es que yo tengo derecho a que mi cédula... Y yo digo, ¿dónde está contemplado ese derecho? Digamos, yo tengo el derecho a decir no, existe. Ya la sala en algún momento se pronunció sobre aquellos locales en que prohibían el acceso o el ingreso. El derecho de admisión. Exacto. Ya la sala se pronunció sobre eso y condenó en su momento ese tipo de actuaciones. De tal manera que si usted está en el mundo del comercio y usted es empresario, usted es comerciante, no puede bajo ninguna circunstancia actuar bajo parámetros de discriminación. Es discriminación. En mi opinión, absolutamente discriminatorio. Y puede darse perfectamente la demanda, ya sea porque es en defensa del consumidor, ¿verdad? Y yo podría perfectamente plantear y alegar o plantear la demanda por discriminación. Hoy que tenemos claro, la unión de hecho, hoy sirve. Es decir, si hoy llega una pareja del mismo sexo a su bufete, don Belisario, le dice, don Belisario, es que ya entró a regir hoy. Okay. Nosotros, aquí están todas las pruebas, los testigos de que tenemos más de 3 años conviviendo. Por favor, necesito el derecho a asegurar a fulano tal. Yo creo que es la pregunta del día.
Bueno, más bien esa parte me la estás poniendo más fácil. Que bueno. en el sentido, sí, en el sentido que sí tengo derecho a asegurar a mi pareja. ¿Sí? Okay. Bueno, la de asegurar no. Cambia por Cualquiera, peor todavía, más grave, pongámoslo así. Son dos mujeres. Ajá. Y este es un hecho de la vida real de ayer también. Entonces, estamos hablando. Ayer tuvo muchos trabajos. Sí. La verdad es que he tenido sábado, domingo y ayer y hoy por la mañana mucha consulta sobre el particular. Eran dos mujeres precisamente que hablaban sobre el tema de que tienen 6 años de vivir, tienen una casa adquirida, está a nombre solamente de una de las muchachas, el carro está a nombre de la otra muchacha, y entonces hay como un desequilibrio patrimonial, ¿verdad? Porque la casa vale más que el carro. Y entonces me decían las muchachas, bueno, y si, licenciado, usted nos podría hacer el reconocimiento de unión de hecho para efectos del tema patrimonial, en caso de que fuera necesario. Okay. En mi opinión, más que por el voto de la sala, yo me acogería al voto del juez Sánchez Carlos, de Juzgado de Familia de Goicoechea, cuando hace unos 3-4 años aprobó el reconocimiento de la unión de hecho de dos muchachos menores de 35 años, que con motivo de ese voto, precisamente la Corte Suprema de Justicia sancionó a Carlos y ahora tuvieron que revocar esa resolución y poder absolverlo después de una gran pelea que tuvo el juez de... Porque en la ley de la persona joven se abría un portillo. Se permitía, exacto. Claro. Y en aplicación de los principios convencionales, ¿verdad? Ajá. Que eran la Convención de los Derechos de lo joven, de la persona joven, precisamente se contemplaba esas posibilidades. Entonces, en mi opinión, yo sí haría esa demanda de reconocimiento de unión de hecho, precisamente para poder delimitar todos los efectos patrimoniales que estén de aquí para atrás. Aunque mucha gente podría pensar de que la unión de hecho estaría empezando a partir de ahora y 3 años hacia adelante. En mi opinión, sí cabrían esos alcances de poder que un juez me pueda reconocer esa unión de hecho. De hecho, recuerda que cuando se resolvió esta acción de inconstitucionalidad, esta que está... Que resolvió la Sala Cuarta sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se resolvió una segunda que tiene que ver con la unión de hecho, y gracias a Yashin Castrillo que nos recuerda, me acaba de escribir, me dice, acordate que en la otra sentencia, pues son 2 sentencias, la unión de hecho entra a regir el 19 de diciembre del año pasado. No, del 18. Tal vez sí, Yashin no, del que viene. Y Yashin nos está escuchando. Sí, dice, entra a regir el 19 de diciembre, que supongo que es el próximo. Ajá, pero tal vez en eso Yashin podría traernos luz ahí en el mensaje. Porque precisamente esta misma resolución nos da pie precisamente para el reconocimiento de acuerdo al 242 del Código de Familia. Desde ahora, exacto. Yo pienso que todavía resulta innecesaria ese plazo. Yo nunca entendí por qué la sala, sí entiendo por qué la sala resolvió las 2, pero no entendí nunca por qué le dio diferente plazo. Es decir, hubiera dicho, aquí están los 18 meses y con esta, con la del matrimonio igualitario, entra a regir todos los demás derechos que aplican. Es que claro, al quitar la piedra en el camino, que es el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, todo lo demás se viene por cascada, y en consecuencia lo del 242 del Código de Familia pues entra a regir, y estamos hablando de reconocer derechos patrimoniales en uniones de personas del mismo sexo, en virtud de que ya no habría una prohibición tácita para la unión de personas del mismo sexo. Sí, que hay que recordar uno, ustedes los abogados lo tienen ya interiorizado, digamos, en su esquema mental, don Belisario, pero yo quisiera recordar que en Costa Rica los funcionarios públicos, ¿verdad?, solo pueden hacer eso que les permite la ley. Eso se llama el principio de legalidad. Okay. Pero los privados podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Es decir, si no existiera una prohibición directa, tácita, en el Código de Familia para el matrimonio igualitario antes de hoy, entonces significa que se pudo haber hecho porque cualquiera hubiera alegado, no hay ninguna prohibición. Es decir, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Exacto. ¿Ok? Exacto, todo lo que la ley precisamente no nos prohíba. El problema es que sí había una prohibición. Claro, habían aspectos de imposibilidad, de imposibilidad. Lo que aquí alguna doctrina establecía
que serían impedimentos, que consisten en obstáculos que afectan a las personas y que son prohibición absoluta para contraer matrimonio. Y que de acuerdo a esto afecta en realidad lo que se llamaba en derecho romano el ius connubium, ¿verdad? La aptitud legal para contraer matrimonio. No podíamos tener o no podían tener esa capacidad legal. Y dentro de estos impedimentos, que básicamente se han establecido a la luz del derecho canónico, estarían entonces impedimentos anulatorios o prohibitivos. Claro. Porque pueden ser que el matrimonio se realice, pero que sea absolutamente nulo y en consecuencia hace que desaparezca. Y lo otro es que realmente prohíba. Y en este caso el 6 estaba expresamente prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Que fue el que se anuló. Dice Yashin, creo que comparte con usted el criterio. Dice, bueno, Randall, quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si usted se puede casar, podría optar por la unión de hecho. Debería entrar a regir desde ya, efectivamente, pero es un asunto de interpretación. Exacto, como todo. Por eso va a haber mucho trabajo para los operadores del derecho, repito, y para todos los abogados que estamos metidos en el tema de la materia de familia, ¿verdad? Hay cosas que ya tal vez hemos podido avanzar y que ya uno tiene una luz más clara. Por ejemplo, en el tema de las adopciones. En el tema de las adopciones ya el Patronato Nacional de la Infancia ha dado muestras de los niveles de aceptación y tolerancia. En el caso Mairena, hace 20 y resto de años. Como parentales. Exacto. Entonces, en ese caso, pues ya se dio. Habrán otros temas que son consustanciales, que es, por ejemplo, ¿cuál apellido llevaría, en el caso de una adopción, podría llevar el niño? Si llevaría el de X progenitor o el del otro, ¿cómo sería? El cónyuge de X cónyuge o el otro cónyuge o la persona contrayente, claro. ¿verdad? Pero digamos, hoy, un matrimonio igualitario puede ir a adoptar un niño. Ya sí. ¿Ok? Ya. Hoy. A partir de hoy. A partir de hoy, ya los que se han casado, y creo que ahí han existido no sé cuántos matrimonios ha habido en estas horas de la mañana. Yo vi 2, pero debe haber mucho más. Marco Castillo, creo que también se casó. Sí, Marco fue el que vi, y el de la madrugada son 2. Esos son los 2 que he visto. Debe haber un montón más. Sí, es posible que haya. Pero además hay 55 que estaban haciendo fila de parejas que se habían casado en el extranjero, que era mi pregunta siguiente, ¿verdad? En países donde se reconoce ya los matrimonios igualitarios, y que estaban haciendo fila para inscribirse hoy. Sí. Le voy a dar tal vez una tarea para sus periodistas. Adelante. Para que lo puedan manejar. Hay que tener claro con respecto al tema de esos 55 casos, ¿ok? Que están a partir de este momento en el proceso de admisibilidad por parte del registro civil. ¿Cómo se lo explico para no quemar la información, para que no sea pública y dejársela más bien ahora en privado? Hay un tema de admisibilidad. No, pero no, porque le sirve a usted como periodista y a Monumental. Sí, pero de la primicia aquí una vez. No, porque hay que hacerle nada más un toquecito de investigación y de confirmación, y eso va a poder tener algún elemento importante. Porque tenemos que ver realmente los requisitos de validez del matrimonio. Ok, tenemos que establecer si hubo poder o no hubo poder, si se dieron o no se dieron poderes para contraer matrimonio, si estuvo presente o no estuvo presente el contrayente. Y a partir de ese momento vamos a poder pasar ese trámite de admisibilidad y luego inscripción. Porque hay casos en los que perfectamente el registro podría perfectamente rechazarlos. Okay. Pero por otro tipo de razones. Claro, no porque sean una pareja del mismo sexo. Exactamente. Y puede generar ahí algún grado de aspecto de ciertas responsabilidades en el orden eminentemente notarial inclusive. Ricardo Salazar dice, Randall, parejas hombre o mujer. Yo no estoy de acuerdo. Creo que 2 hombres son pareja y 2 mujeres son pareja, y hombre y mujer es pareja, digamos. Yo creo que podríamos avanzar en las consideraciones religiosas y centrarnos en las particularidades legales. Hernán Hernández pregunta, ¿qué penalización tendría un profesional en medicina que niegue atención a un matrimonio igualitario? Igual, son parte de los deberes. Es una discriminación, ¿no? Claro, absoluta. Y si le pasa algo a una de esas personas, podría perfectamente asumir responsabilidades de orden penal por una omisión de auxilio, ¿verdad? Claro. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado.
Yo quiero ser claro en algo. Cuando estamos hablando de términos legales, estamos hablando de la constitución política, de los tratados internacionales, de las leyes, de las normas y de los códigos, ¿okay? Y no estamos hablando de la Biblia. Porque la Biblia rige la vida espiritual y religiosa de las personas. Y eso es muy respetuoso y es muy respetable, perdón. Pero en legalidad, la Biblia no tiene nada que ver. Es la Constitución, bueno, los tratados internacionales, la Constitución, las leyes, los códigos y las normas. ¿Por qué lo digo? Porque aquí alguien puso un ejemplo que me pareció interesante. Randall Camacho dice, es que citar la Biblia en estos temas es como citar artículos de la Constitución de Uganda para mejor resolver en esto. Pues sí, en el fondo tiene toda la razón, en el sentido de que la Biblia no tiene nada que ver, ni tampoco el Corán, no tiene nada que ver con la legalidad. O sea, no somos un estado seglar, lamentablemente, pero la legislación es seglar y entonces no tiene nada que ver, digamos, con lo que diga en la Biblia. Ricardo Salazar dice, no señores, hombre y mujer, bueno, ahí está bien, Ricardo, esa es tu creencia, pero es otra cosa lo que dice la ley. Y yo creo que hay que llegar justo a ese balance para despasionalizar la discusión, don Belisario. Sí, yo creo que esto nos va a pasar como nos pasó con el tema de la fertilización in vitro. A mí me tocó ser parte de la historia en el tema de la fertilización in vitro cuando yo era presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y estábamos abocados prácticamente a resolver y dar una ley que era en ese momento de avanzada, de aceptación, y la Sala Constitucional nos ordenó suspender toda discusión y toda normativa en virtud de una serie de consultas que se habían presentado y acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado a la Sala. ¿Cómo fue que se resolvió el tema de la fertilización in vitro? En mi opinión debió haberse resuelto en el seno de la Asamblea Legislativa y no esperar a que hubiese sido un fallo de la Corte Interamericana también y otro fallo de la Sala los que vinieron a sustituir la voluntad del legislador. Ok, hoy día ya me parece que es una página pasada, tenemos niños que han nacido y todo ha sido maravilloso, el Estado ha hecho un esfuerzo interesante, han invertido millones de dólares precisamente para poder romper un esquema que era tremendamente difícil, igual con una connotación de carácter moral, religioso, ¿verdad? Con toda una sombrilla, un paraguas de discusión sobre eso. Igual va a pasar estos días con el tema del matrimonio igualitario. Y siento que esto pues va a ir pasando poco a poco. A mí lo que me preocupa seriamente es los fallos jurisprudenciales o los fallos de los jueces de familia. Ahí es donde yo creo que debemos de estar muy, muy alertas para no tener esa gama de fallos contradictorios y que nos vaya a generar un retroceso, aunque sabemos que está el soporte de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana, bueno, pero será un desgaste, será siempre un problema, una calamidad y es meter a la carreta ahí en medio del barro y no avanzar, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que es tan complicado, vean, si hay algo que ha demostrado el sistema político costarricense es la incapacidad de resolver estos temas. Y no hablo de estos diputados de hoy, es la Asamblea Legislativa en términos generales. Veamos qué nos ha tenido que resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué nos ha tenido que resolver y qué nos hemos tenido que comprometer a hacer como país porque no somos capaces de tomar decisiones. FIF, ¿ok? Así es. Matrimonio igualitario. Aborto terapéutico. Así es. Y me dirán, bueno, Costa Rica no fue condenada. No fue condenada por aborto terapéutico. Pero en los casos de Ana y de Aurora, que son los que llegaron a la Corte Interamericana, el Estado costarricense, para que no lo condenara, se comprometió a tener en 2 años, bueno, un año era, la norma técnica. Así es que somos tan incapaces en el sistema político costarricense de tomar esas decisiones que tenemos que optar por un órgano internacional despasionalizado para que tome las decisiones por nosotros. Sí, creo que la sociedad pues tiene sus formas para poder resolver sus asuntos y uno de ellos es el referéndum, sin duda alguna. Pero este tipo de asuntos no nos puede llevar a someter a la sociedad a una discusión de esta envergadura tratándose precisamente de derechos humanos. Lo pudimos hacer y pasamos la página y lo hicimos muy bien con el tema económico, con el tema del TLC. Claro. Nos partió el país en dos, fue terrible, ¿okay? Pero logramos zanjar eso. Yo creo que es suficiente haber sometido el país a esta fractura
en febrero del 2018, ¿verdad? Yo creo que es más que suficiente y ahora sí deberíamos de avanzar seriamente como abogados, como profesionales, como vivientes y creyentes de un sistema de derecho en que podemos encontrar las fórmulas para poder armonizar esta vía en convivencia. Nosotros aceptamos ser parte de un sistema internacional, supranacional, de someternos y acoger los fallos de los organismos supranacionales a los cuales como país aceptamos someternos a esa jurisdicción y tenemos que ir adelante siempre, máxime que Costa Rica ha sido como el abanderado de los derechos humanos. Y la Corte Interamericana está aquí en San Pedro. La panacea, sí, claro, aquí tenemos. La Comisión Americana se llama el Pacto San José. El Pacto San José, la presidenta, creo, de la Corte es costarricense, ¿verdad? Es decir, tenemos toda una serie de aspectos históricos que nos han hecho crecer en el mundo y destacar en el mundo precisamente por esa vocación. Y creo que no deberíamos bajo ninguna circunstancia permitir un retroceso en esta línea de acción, cuando más bien tenemos por delante una tarea brillante, gigantesca, de poder ir armonizando todo, porque a raíz de esto, hoy todas las normas, yo tenía en el escritorio en la mañana el Código Penal. ¿Toca el Código Penal? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, porque ahora una mujer puede matar a su esposa, ¿ok? Y ya estamos hablando de homicidio calificado, ¿ok? Pero hay que interpretar ese, ¿verdad? El hombre que lo califica el hecho de que sea la cónyuge. Exacto. Ok, y ahora el Código Penal varía sustancialmente ahí en muchas normas en donde van a tener los jueces que tener un criterio mucho más amplio e interpretativo para ahora de resolver. Veo el derecho administrativo y me surgen una gran gama de cosas que tiene que hacer el derecho público, el derecho administrativo, para poder ajustarse, aunque he visto, repito, esta doble moral en el Estado costarricense, porque por un lado logramos un registro civil muy eficiente, que se preparó, que vino, que ajustó todo, dieron los nuevos formularios, cambiaron los términos, ¿ok? Nombre de la persona contrayente, nombre de la persona, porque antes decía nombre del cónyuge, nombre de la cónyuge. Claro, ¿okay? Pero si usted se da cuenta, en lo que avanzamos fue en lo técnico, es decir, en lo que está despolitizado. En la carpintería administrativa. En lo que no está politizado. Exacto. Donde nos pegamos es en la asamblea. Nos pegamos totalmente en cuanto poder tener una claridad de un nivel de tolerancia, de la aceptación de los fallos, saber que hay una nueva sociedad que convive, que hay una realidad que existe. Yo fui abogado durante 35 años de una pareja de mujeres que les estructuré todo un esquema de convivencia a través de un convenio de convivencia donde las dos eran empresarias, eran socias de empresas, donde tenían todas sus empresas debidamente estructuradas. Sabíamos que en cualquier momento que se resquebrajara la relación de pareja, pues ya teníamos resuelto desde el punto de vista jurídico cuáles empresas le pertenecían a una y cuáles le pertenecían a otra. Efectivamente sucedió ese resquebrajamiento después por una tercera persona que intervino, ¿ok? Y que hizo que la relación de pareja se resquebrajara, pero jurídicamente lo logramos resolver. Cada una salió emocionalmente golpeadas, pero patrimonialmente resueltas en su parte patrimonial. Claro. Y logramos salir. Y eso en los tiempos en que había que, de alguna manera, yo lo diría así, teníamos que escondernos o teníamos que disimular, ¿verdad? O tenía que hacerles una estructura de un convenio. Así es, en sociedades anónimas. Ajá. Yo siempre lo fui direccionando en materia de sociedades anónimas, ¿verdad? Conforme establecían un proyecto en el área textil, pues entonces podíamos trabajar de esta manera y podíamos ir generando acciones legales que permitieran, en caso de un rompimiento, saber que tenían absolutamente garantizados sus bienes patrimoniales. Pero también fui testigo de una persona que quedó completamente desprotegido después de 20 años de convivencia con su pareja varón, y simplemente el día en que su pareja fallece es cuando la familia del fallecido se entera que era homosexual, y al día siguiente la pobre pareja de 20 años quedó completamente en la calle porque la casa estaba a nombre de su compañero y simplemente no podíamos de ninguna manera acudir a ninguna legislación que viniera a tutelar esos derechos patrimoniales que durante años habían construido juntos. Claro. Y se quedó sin pensión, se quedó sin protección, se quedó sin bienes susceptibles de ganancialidad, y bienes tampoco susceptibles de herencia. Se quedó prácticamente en la calle después de 20 años de entregarse a esa persona y de construir con esa persona un proyecto de vida. Don Belisario, preguntaba
Es que son tantas preguntas que se me fue para arriba. Era Carol y alguien Piedra, me recuerdo. Que ya se lo pregunté, pero si lo puede repetir. Entonces ya hoy un matrimonio igualitario puede adoptar niños en Costa Rica. Sí, ya pueden solicitar más bien al Patronato Nacional de la Infancia, al Consejo Nacional de Adopciones, que empiecen a ser susceptibles de estudios y análisis para calificarlos como personas o como familias adoptantes. Ok, Manrique Castro dice, ¿tendrían las parejas del mismo sexo acceso gratuito a la FIF, por ejemplo? Por la caja con un donador de esperma. Muy buena pregunta, y ese es un temazo que se avecina sin duda alguna, porque precisamente ahí va a venir toda otra gama de legislación, que es el tema de los donantes, de los vientres de alquiler, ¿ok? De los embarazos subrogados, ¿verdad? Ese es un tema que los señores diputados y señoras diputadas deberían de empezar a preocuparse, porque sin duda alguna ya en Costa Rica en los próximos días vamos a poder tener esas situaciones en el tapete. Manrique también pregunta, ¿hay legislación en Costa Rica que prohíba o regule la venta de alquiler? El alquiler, los vientres de alquiler, no la venta de alquiler. En buena teoría eso está absolutamente prohibido, ¿verdad? Porque es delito. Es un delito, claro. Y está absolutamente prohibido. Lo que pasa es que ya con toda esta normativa hay sociedades que han venido avanzando en esta línea, sociedades europeas. Argentina también ha sido uno de los que han venido evolucionando sobre todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y yo creo que esa legislación tarde o temprano va a llegar a impactarnos aquí en la legislación costarricense, y vamos a tener que discutir y vamos a tener que resolver. Gabriel Piedra dice, ideología de género en su máxima expresión. Está hablando del programa de hoy. No sé por qué estos temas no se invita a alguien que debata esta conversación, porque nunca hubo debate. Gabriel, es que no está en debate. Y eso tenemos que tenerlo claro como país. El tema está decidido. Lo decidieron los jueces, porque los políticos no pudieron. Entonces ya no es un tema de debate. Ya está. Listo, ya entró a regir. Lo que tenemos que entender es cómo entra a regir y bajo qué consecuencias y cuál regulación. Desde hace 18 meses, de hecho, el tema de matrimonio igualitario no es un tema de debate. Incluso, y aquí le cambio el sombrero un toquecito por analista político, empresario, incluso el otro día se lo decía yo a los diputados, no es muy poco torpe, no es torpe volver a traer este tema sobre la mesa cuando usted le pregunta a Liberación, mira, ¿por qué perdieron las elecciones de 2018? Ah, por el matrimonio igualitario. Va al PUS, ¿por qué perdieron las elecciones de 2018? Por el matrimonio igualitario. Entonces le ocurre a diputados de esas fracciones volver a poner el tema sobre la mesa 2 años de las elecciones. Usted dice, pero por Dios, ¿dónde está la estrategia política mínima? Sí, fue una muy mala jugada política de parte de estos partidos, y una muy buena jugada política de los grupos LGTB. Yo creo que aquí supieron entender los signos de los tiempos. Yacine, Castillo, Marco, todos ellos que han sido pues líderes de estos movimientos, Maggie, todos esos gente que uno conoce, pienso que tuvieron un nivel de inteligencia emocional bárbara, supieron atemperar los tiempos y medir las reacciones de la asamblea, porque si bien al principio reaccionan por estos 18 meses de la sala en alguna medida molestos, porque perfectamente la sala pudo haber dicho, no, miren, se declara inconstitucional y rige a partir de este momento y punto, ¿verdad? Bueno, yo creo que los dirigentes del movimiento tuvieron la sapiencia, la sabiduría y la conducción necesaria para ir viendo los tiempos que se estaban dando en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se metió solita en el tema del pacto fiscal o el tema de reforma fiscal. De un momento a otro también viene y lo sorprende la pandemia a partir de enero para acá, y los tiempos se agotaron y ya no había nada más que hacer. Cuando se dan cuenta, las y los señores diputados dicen, caramba, ahora aquí esto lo resolvemos fácilmente, vamos a pedir 1 año y medio más de tiempo para que sea ya la próxima asamblea la que venga y resuelva este tema. Lo que no tenían medido, más bien, es que ya la Sala Constitucional una y otra vez les había venido diciendo, no es posible, esto ya está claro, y esto entra porque entra el 26 de mayo. Y los partidos políticos no supieron manejar esta circunstancia, creyeron más bien que efectivamente una gran mayoría del pueblo costarricense se iba a venir a favor de ellos. Y yo pienso de que más bien hubo un efecto contrario. Por eso es que el olfato me dice que no es tan cierto decir que la gran mayoría del pueblo costarricense esté en contra del matrimonio igualitario. Isabel Sequeira dice, ¿qué pasará con los apremios corporales para que no
bueno, están hablando de las pensiones. En este instante, si una mujer paga pensión y la deja pagar, ¿puede detenerse? Sí. Sí, okay. Sí, ahorita tenemos una unidad en el Buen Pastor, allá en la Telma Curling, en donde normalmente andan entre 3, 4 mujeres detenidas por el no pago de la pensión alimentaria. Igual va a suceder, ¿verdad? Igual en el momento en que se establezcan las pensiones entre los cónyuges, pues va a haber la responsabilidad de pagar la pensión alimentaria, y si no van a pagar, pues van a ir o a la cárcel de la Reforma o a la cárcel del Buen Pastor, allá a la Telma Curling, en donde tendrían que esperarse hasta que paguen el monto de la pensión alimentaria y puedan salir como corresponde. Dice Shirley Chávez, no se llama matrimonio, se llama unión civil. No, Shirley, se llama matrimonio. Exacto. Eso dice la ley. Así es, en realidad es matrimonio igualitario, es matrimonio, es más, ni siquiera igualitario, sí, es simplemente matrimonio, punto, como dice usted. Okay. Las uniones civiles fue un esfuerzo que se hizo en el año 2010, 2014 para tratar de legislar sobre las uniones civiles de personas del mismo sexo con una serie de efectos patrimoniales, básicamente, que era lo que se pretendía, darle valor, reconocimiento a los efectos patrimoniales de las personas del mismo sexo. Pero eso no pasó, no sucedió, quedó completamente estancado. Es más, la misma comunidad LGTB estaba totalmente en contra de estos proyectos, porque la propuesta y el espíritu de la lucha de la comunidad ha sido el tema del matrimonio. Exacto, el concepto del matrimonio. Porque ellos no querían nada diferente. O sea, yo sé que algunas estructuras, digamos, culturales se resisten a entender esto. Pero, por ejemplo, si yo uso camisa blanca y le decimos a esto camisa, ¿verdad? Y de un momento a otro viene un chino, ¿verdad? Y le decimos, no, usted use la misma camisa, que se ve igual, es blanca, pero usted no puede decir que es blanca, diga gris, aunque sea blanca. Esa diferenciación del lenguaje genera una discriminación inmediata. Es decir, cuando usted tiene un matrimonio igualitario, pero no quiere llamarle matrimonio, sino le va a decir homomatrimonio, ya en sí la carga del lenguaje genera una discriminación. Sí, el tema es un tema de patrones culturales, históricos, desde el origen de la misma humanidad, desde las concepciones del paterfamilias para poder tener su núcleo de familia como tal y poder establecer que el objetivo en aquel momento, desde Roma, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, desde Roma el objetivo era pues simplemente procrear, tener hijos, establecer todo un poderío del Estado romano para poder ir teniendo más dominación en el mundo. Fuimos creando un modelo de unión entre el hombre y la mujer con el fin de la procreación, más allá de otra cosa. Es decir, básicamente era para procrear la unión de hombre y mujer. Luego de eso fue cambiando y se fueron estableciendo paulatinamente ciertos deberes de asistencia recíproca entre el hombre y la mujer, y paulatinamente también fuimos creciendo y se fueron dando nuevas formas de convivencia en la sociedad, ya cuando el elemento de la procreación ya no era el fin esencial del matrimonio, sino que más bien el bienestar común, la ayuda mutua, la asistencia. Y hasta hace poco el Código de Familia tenía claramente establecido que el fin del matrimonio era la procreación. Claro. Y establecía inclusive que el padre, en caso de conflicto con la madre, era la máxima autoridad e imperaba lo que dijera el padre. Es decir, esos son los patrones machistas, culturales que venimos atrayendo de esa cultura. Recordemos que esta legislación viene de la legislación de familia, se deriva del Código Civil de 1881. Ese a su vez se deriva del 1841. Y de ahí para atrás nos vamos a que la legislación española viene del derecho romano. Claro. Entonces, esa transmutación para que lleguen las normas ahora hace que tengamos entonces que ir cambiando y teniendo claro de que las normas son normas vivas, que lo que hace el derecho es regular esa convivencia diaria en una sociedad, y que el derecho tiene que irse adoptando a los cambios, y parte de los cambios es la forma en que conviven los seres humanos. Eso es muy curioso porque los hechos están previos al derecho.
A lo que me refiero es, usted no puede regular todo antes de que aparezca. Entonces, Uber no estaba regulado porque nadie en su mente se imaginaba que iba a pasar. Una vez que pasa hay que adoptar las medidas necesarias. El hecho de que no hayamos tenido legislación respecto a los matrimonios igualitarios no significa que en la práctica no existieran. Exacto. En la práctica sabemos, y repito, yo conozco desde que soy abogado 36 años, donde conozco relaciones de personas del mismo sexo, relaciones propias, iguales que un matrimonio, claro, con todos los efectos iguales a un matrimonio. Y efectivamente el derecho siempre va como a la casa de la evolución social, ¿verdad? Claro, siempre va atrás. Va atrás. Nos pasó también con los delitos informáticos, por ejemplo. Claro. ¿Cómo estamos todavía delinquiendo en redes sociales y todavía la legislación actual en materia de delitos informáticos todavía no alcanza a los delincuentes que hay en redes sociales? Porque todavía se siguen dando delincuencias, ofensas, agresiones, que amparados al anonimato y que amparados a un, ¿cómo se llama? A un nombre falso, se dan todavía el tupé de decir lo que quieran. O verdadero. La gente incluso, creo que cuando recibe una ofensa a través de redes sociales ni siquiera contempla que es demandable, y es absolutamente demandable desde hace muchos años. Exacto. Nati Hidalgo, que dice saludos al profe, hace 1000 años, profe, dice. Híjole. Nati Delgado Carro, dice, ¿qué pasa con la presunción de paternidad dentro del matrimonio? De la presunción de paternidad. Ok, del matrimonio, estamos hablando del matrimonio igualitario. Aquí vamos a ver qué va a pasar primero para que exista ese embarazo. Ok, entonces, sí será un tema igualmente riquísimo para poder discutir, porque si son dos mujeres y una mujer resulta embarazada, ya sea por el vientre de alquiler, por el FIP, por lo que sea, ok, se supondría técnicamente que la otra persona sería el padre, ¿ok? Sería el padre, en este caso, o la madre, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a regular eso en el sistema? Tenemos necesariamente que abocarnos los operadores del derecho a legislar sobre este tema con carácter de urgencia. Y gracias, Nati, porque eso sí me parece que es una tarea esencial del legislador. Claro, que está pendiente. Y muy pendiente, y es un tema grueso. Este es uno de los temas gruesos que nos están dando como para poder resolver, porque ahorita no hay problema en la presunción del matrimonio, simplemente la mujer, aunque esté separada, claro, sale embarazada, producto de una relación con otro hombre, se presume que el marido es el papá y tiene necesariamente que irse a una investigación de paternidad o a impugnar o a hacer un desplazamiento de la filiación para poder hacer ¿cómo se llama? Para tener una afiliación correcta. Pero eso no nos da problemas ahorita porque es hombre-mujer, ¿verdad? Pero ahora que tenemos las relaciones del mismo sexo, pues va a ser un tema muy, muy interesante para regularlo, primero por la vía jurisprudencial y luego por una vía legal con referencia a este punto. Franklin Rojas dice, Randall, después de esto tendremos la discusión de la adopción de niños. No está en discusión, ya está. Ya. Hoy pueden ir a solicitarle al Consejo Nacional de Adopciones. Aquí la diferencia va a ser, Randall, es que ya el PANI ha autorizado adopciones a personas homosexuales. ¿Ok? Ahora el tema es simplemente autorizar la adopción plena, es decir, por parte de los dos cónyuges. Aquí el punto es que las dos mujeres o los dos hombres van a poder entonces ir a adoptar de manera conjunta y entonces poder decir, este es papá, este es mamá, o este lleva el primer apellido y este lleva el segundo apellido, o las dos son mamás o las dos son papás. Y ese es un tema que ya el Consejo de Adopciones pues va a tener simplemente que poner en agenda la próxima sesión. Son las 2 de la tarde, me quité los anteojos y no veo la hora. Son las 2:39 en la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacen los que están en contra del comentando acá? El abogado está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Yo no sé si don Belisario lo quiere decir, pero yo insisto, eso ya no está en discusión. Es que no estar de acuerdo o estar en desacuerdo, ok, simplemente existe. Y yo como operador del derecho tengo que regular. Y más, le cuento, ¿no? Yo estoy fascinado con esto, porque le tengo tarea a mis alumnos, y Nati es testigo de esto, posiblemente en las épocas, ok, en donde vamos a tener que hacer una labor de investigación profunda en las otras legislaciones y vamos a
a poder plantear escenarios ante la Asamblea Legislativa para ir zanjando una serie de diferencias e ir normando todos los vacíos que viene a darnos a partir de ahora esta nueva forma de aceptación de convivencia en la sociedad costarricense. Hoy se le disminuyó algún derecho a algún costarricense, porque es que Randall Arana hace una pregunta interesante. Personas contra el matrimonio igualitario aducen que se les violaron sus derechos, que se les pisotearon sus derechos en esta decisión, pero dice Randall, quiero saber porque si algún derecho de alguna persona se ha visto afectada en las últimas horas. Es que la inclinación sexual o las preferencias sexual es un derecho muy personal, es una decisión muy personal. Es decir, Randall, ¿a quién le importa lo que yo decida hacer con mi libertad sexual? Diga, al parecer al muro completo de Facebook. Esa es la gran ironía de esto. No, es que yo puedo hacer con mi libertad sexual lo que yo quiera. Uh-huh. Y me tienen que respetar como yo tengo que respetar. Esa es Yo a veces siento gente que piensa que porque a la medianoche se aprueba el matrimonio igualitario, alguien nos va a ir a obligar a casarse mañana con alguien del... Cásese usted con su pareja. Digo, la ley no perdón por lo que voy a decir, pero la ley no tiene nada que ver con usted si es heterosexual. Nada, aquí lo que ha pasado es que el sistema jurídico costarricense, el sistema de derechos humanos costarricenses ha operado y ha venido a eliminar una odiosa discriminación que existía hasta el día de ayer. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente nunca se legisló y nunca se estableció si era una sociedad de convivencia, una unión civil o una sociedad conyugal pura y simple, con referencia a las personas del mismo sexo. Y entonces quedó abierto el camino ante una resolución de la Corte y una resolución de la Sala Constitucional para que en Costa Rica no exista prohibición para hacer matrimonios entre personas del mismo sexo. 2:42. Aquí nos dicen que es que Costa Rica ahora es un país degenerado y corrompido. A mí realmente me asusta muchísimo la mezcla que hace la gente. Digo, ¿a usted qué? ¿A usted se le va a caer un brazo porque hoy se haya casado Marco Castillo? Es mi pregunta de fondo. Es que estoy intentando ver las preguntas o identificar las preguntas de la cantidad de comentarios que hay. Son las 2:43, permítanme ir a la pausa comercial. Regresamos con más de Matices. Sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2:50. Un fuerte baldazo cae aquí en el sector de la Uruca. Estoy asustado leyendo los comentarios que hay en el Facebook Live, Belisario. Bueno, es parte de la hermosa dicha de vivir en Costa Rica. Sí, sí. Si viviéramos si esta gente que está opinando viviera en otro sistema, no tendría esa libertad para opinar. Y qué bueno, y yo lo respeto. Yo respeto profundamente todo lo que eventualmente puedan pensar y decir, porque no es destruyendo con críticas descarnadas o crudas que podemos construir una sociedad. Creo que nuestra sociedad y nuestro futuro merece un tipo de participación más constructiva y menos destructiva, ¿verdad? Hay que entender que hay cosas en las cuales podemos, debemos y tenemos que discrepar. ¿Vos qué crees que es lo primero que hay que hacer? Quiero reforzar esa parte. Hoy estamos ante una realidad. El matrimonio igualitario es un hecho en Costa Rica y cada juez de familia tendrá que ir decidiendo qué significa eso para él. Me llamó mucho la atención tu propuesta de que los diputados rápidamente aprueben un proyecto de ley que homologue, digamos, todo lo que se refiere a matrimonio al matrimonio igualitario también. Sí, que todo lo que aplica para el matrimonio heterosexual aplica para el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo. Ya con eso resolvemos el 95% de los problemas y nos dedicamos a ver los aspectos puntuales como los que decía Nati con referencia al tema de las presunciones de paternidad,
a lo otro que alguien podía pensar ahí, el orden de los apellidos, por ejemplo, cuál va primero, el de uno o el de otro, y eso incluso permitirle a las mujeres en matrimonio heterosexual poder escoger la posibilidad de que el primer apellido lo lleve, lo ponga la mamá y no el papá. Uh-huh. Incluso cuando yo fui diputado presenté un proyecto de ley en esa línea, de tal manera que al momento de inscribir, ambos progenitores tendrán que ponerse de acuerdo en cuál sería el primer apellido y que para el resto de la familia pues se iba a mantener ese orden preferente en la línea en que lo reporten al Tribunal Supremo, al Registro Civil. Y son aspectos en los cuales deberíamos de legislar para poder mejorar lo que vaya a suceder a partir de ahora. Ojalá que logremos no quedar a la libre, digamos, de las decisiones de los jueces, en particular de cada uno de los juzgados, sino en que podamos desde la Asamblea Legislativa regular esto de una manera sencilla. Belisario, muchas gracias por venir. No, encantado, a la orden, realmente es un placer y esto es un tema que hasta ahora inicia. Sí, por supuesto, de hecho hablaremos mucho del tema. Yo les quiero contar que Yashin Castrillo, que es uno de los luchadores insignes por este tema, de hecho lo recuerdo en esa silla llorando el día siguiente al voto de la Sala Constitucional, nos escribió, me dijo a mí: Randall, vos podrías decirle a don Belisario por favor que me cediera el honor de elegir la canción hoy. Don Belisario me dijo que sí. Es Dancing Queen de ABBA, de mi época. Sí, no, y además es un piezón. Dice que hoy, por un día, todos y todas nos sintamos reinas y reyes, sean hombres o mujeres. Pero además, Yashin me cuenta la historia. Dice: muy amable los dos, es que se lo había ofrecido a mi mamá. Ah, no, maravilloso. Yo estaba precisamente a mediodía escuchando Dancing Queen y estaba escuchando A quién le importa. Ajá, la de Alaska y Dinamarca. De Alaska y Dinamarca, exacto. Yo creo que son himnos de la comunidad LGTB y creo que, y yo lo tenía porque aquí recuerdo a mis compañeras y mis compañeros en la universidad cuando tenían que esconderse para expresar su sexualidad, sí, cuando tenían que sufrir internamente en los baños los actos de discriminación, y por eso hoy quería dedicarles esta canción. Entonces, con mucho gusto, Dancing Queen de ABBA. Que nadie se vuelva a esconder en Costa Rica nunca. Así no es. Solo para exponer su sexualidad, sino también su religión, por ejemplo. Así es, que nadie tenga. Yo creo que tenemos que ser tolerantes, tenemos que... Su origen racial, étnico. Que nadie se esconda, Belisario, más. Y respetar los criterios de los demás. Sí, es importante, indudablemente. Son las 2:55, dice Yashin, que ahí está con la mamá escuchándonos, que me manda saludos y bendiciones. Gracias a la mamá de Yashin. Gracias, Yashin. Gracias, Belisario, por estar con nosotros. Hoy a las 6:30, ya viene esta tarde, a las 6:30, la tercera emisión de Noticias Monumental, porque juega Cartaginés contra Jicaral. Es una final para nosotros. Final. Eso, 2:55. ABBA, despide Matices. Feliz tarde.